Muy bien, mis queridos hermanos. El tiempo corre y el tiempo no espera por nosotros. Así que le invito a que vayamos a Efesios capítulo 6. Ya estamos a punto de terminar esta serie de mensajes que hemos iniciado ya hace varios meses atrás. Nadie me ha preguntado, pero quizás a lo mejor lo han pensado. ¿Cuándo va a terminar Efesios el pastor? Pues ya estamos pronto a terminarlo. La semana que viene se termina. Pero hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada, hablando acerca de la armadura espiritual. Y quiero que usted esté atento y sensible a lo que el Espíritu Santo hoy va a hablar a nuestros corazones. ¿Qué tal si estamos de pie por última vez y con su Biblia abierta, o si la tiene en su dispositivo también? Efesios capítulo 6. Nos vamos a enfocar en los versos del 12 al 15. Pero más allá del 12 al 15, para dar contexto, leeré desde el verso 10, ¿ok? Del 10 hasta el 17, para tener contexto de lo que hoy vamos a hablar. Dice así: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias o acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha, dice el verso 12, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Y eso ya lo hablamos la semana pasada. Revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Y aquí los versos en los que vamos a enfocarnos hoy. 16 nos dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, tu palabra es poderosa y tú eres capaz de hacer a través de tu palabra lo que la sabiduría de los hombres no puede lograr. Y es por eso que yo te pido, Padre, que hagas desplegar a través de la exposición de tu palabra la multiforme sabiduría que encontramos en estos pasajes bíblicos, que nos revelan la verdad de cuán suficiente es la provisión tuya para nosotros en medio de las batallas espirituales que enfrentamos, Señor. Yo te pido en esta hora, Dios mío, que esta palabra que vamos a compartir hoy no sea un mensaje, una predicación más en la lista de todas las que hemos escuchado, sino que sea una que tu Espíritu Santo use para marcarnos hoy, para convencernos, Señor, para sacarnos del error, o inclusive, Dios mío, para llevarnos a conocerte a ti. Si es que todavía entre nosotros hubiera alguna persona que todavía no ha recibido fe salvadora, que por medio del escuchar tu palabra, la fe pueda venir, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos al devorador y pedimos, Dios mío, que en esta lucha que no vemos, pero es una real, que aún se está desatando mientras esta palabra es predicada, Señor, podamos en tu nombre ver tu victoria realizarse, llevándonos, Señor amado, a convicción. Ministranos, Padre, ministranos, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo necesitamos urgentemente, Dios amado. En ti confiamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Amados, la batalla espiritual que nosotros enfrentamos, ya yo lo he dicho, lo digo solamente a modo de poder unir lo que ya hemos hablado con lo que hoy les compartiré. No es una lucha de fuerza, no es una lucha de poder. ¿Por qué no es una lucha de fuerza? ¿Por qué no es una lucha de poder? Porque el enemigo que nosotros enfrentamos está derrotado. Y el Salvador, Jesucristo, nuestro Salvador,
venció sobre él. Y el Dios Todopoderoso ya ha determinado cuál es el fin del reino de las tinieblas y de las maquinaciones del enemigo. De igual manera, no es una lucha de poder porque nosotros en nuestras propias fuerzas no tenemos la capacidad de enfrentarnos a Satanás, a los demonios. No tenemos la capacidad, ¿por qué? Porque nosotros somos limitados y el enemigo de las almas es, aunque no todopoderoso, sí es poderoso. Y entendiendo esa realidad, nosotros necesitamos comprender que nos estamos enfrentando, aunque no nos demos cuenta, a la batalla espiritual en 3 frentes principales. Y yo te pido y te animo a que tú estés pendiente y si quieres toma nota de esto para que puedas asimilarlo de forma profunda. Nos enfrentamos en la batalla espiritual a 3 frentes. El primero es la carne, nosotros mismos. Hay veces donde nuestro peor enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos. Nosotros somos a veces quienes autoimplosionamos nuestra propia vida y nos alejamos del propósito de Dios porque le damos lugar a cosas que el Señor nos ha dicho que debemos evitarlas. Así que nuestra naturaleza, que está inclinada al mal, al pecado, es una de las herramientas que el enemigo utiliza para neutralizar o impedir que los propósitos eternos de Dios se cumplan en nosotros. El segundo es el mundo. Y cuando hablo del mundo, ya lo hemos dicho, cuando hablo del mundo me estoy refiriendo al sistema de valores que es totalmente hostil y opuesto al carácter y a la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que no reconoce a Cristo por quien realmente es. Hay gente que no tiene problema y el mundo en el que vivimos no tiene tanto problema con el contemplar y manejar la idea de Dios. Porque cuando solamente la idea de Dios es la que predomina, pues no hay problema, yo le pongo nombre a ese Dios, yo le pongo identidad a ese Dios. Pero cuando tú mencionas a Cristo y le das identidad a ese Dios, ahí es que la cosa se pone difícil. Porque sabe usted que el príncipe de este mundo, a quien soberanamente Dios le ha dado autoridad para que ejerza su dirección, que a final de cuentas, paréntesis, repercutirá para los propósitos gloriosos de Dios cumpliéndose aún a través de eso, porque la maldad, aunque Dios la ha permitido, en fin de cuentas es un misterio, glorificará los propósitos de Dios. Pero sepamos que en esas instancias, ese sistema de valores que es hostil a los principios de Dios nos juega en contra. ¿Y de qué manera nos juega en contra? El enemigo lo utiliza para engañarnos y para hacernos pensar que las prioridades de este mundo deberían ser las nuestras. Y el Señor nos recuerda una vez más que en la batalla espiritual, que no es una batalla de fuerza, sino es una batalla por la verdad, nuestras vidas están susceptibles a caer en el engaño. Hermano que estás aquí, tú eres susceptible a ser engañado por el enemigo. Un verdadero creyente no puede ser posesionado por el enemigo. Porque donde el Espíritu Santo habita, ahí no puede el enemigo entrar y poseer a esa persona. Pero sí puede atacarlo, sí puede oprimirle, sí puede de alguna manera influenciarle a través de puertas que nosotros abrimos y mentiras de este mundo que de alguna manera llegamos a creer. Cuando tú te crees la mentira de que, por ejemplo, ¿qué dice este mundo? Si tú me la haces, tú me la pagas. Si tú me la haces, tú me la pagas. Pues si tú te crees esa verdad y en vez de dejar la venganza en las manos del Señor, tú la tomas en tus manos, tú estás abrazando una mentira que no viene del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas. Y con ello le estás dando una oportunidad al enemigo de que logre influenciar en tu vida. Solamente por decirte un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, no, si es que todo el mundo lo hace. Esto es algo normal en nuestra sociedad. ¿Por qué es malo? Si todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, pero la Biblia dice que que es pecado. Y tú entonces lo asimilas, aunque eres creyente, pero tú dices, no, es que esto no hay nada de malo en eso, todo el mundo lo hace. Estás cayendo en el engaño del enemigo, abriendo una puerta de influencia para que él que logre, sin que tú te des cuenta, influenciar tu vida y alejarte. Amados, algo que Satanás tiene es que él es muy paciente. Satanás, él no tiene prisa. Él es muy determinado, él no tiene prisa. Pero sí es organizado y determinado en lo que quiere lograr. Principalmente en contra de aquellas personas
que le han dado lugar a Cristo en su vida. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que desde el momento en que le han entregado su vida a Cristo, es como si el infierno se hubiera revuelto? No llega el momento en donde yo quiero agradar a Dios y hacer las cosas bien para Dios, que todo se vuelve patas arriba, como decimos por ahí. Y usted dice, pero Dios, ¿dónde tú estás? Y tú sabes que Dios lo permite para que tú corras a Él y para que te des cuenta que es que no puedes solo, sino es que acudes al Señor, no vas a poder, porque aunque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo es más fuerte que nosotros. Y nosotros necesitamos acudir a Dios para poder vencerle. Así que ya tenemos dos, y el tercero es el mundo espiritual de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Cuando hablamos del reino de las tinieblas, estamos hablando de la operación organizada de Satanás y sus demonios. No debemos tener problemas. Usted no me verá a mí aquí predicando y hablando todos los domingos del diablo, viéndolo en las cortinas y viéndolo donde quiera. Yo no soy de ese tipo de pastor que sobreenfatiza. Pero nosotros hemos pecado de ignorarlo. Y la Escritura dice, no ignoren las maquinaciones del maligno. Porque él anda, dice Primera de Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que son tres frentes a los que nos enfrentamos en la batalla espiritual. La carne, el mundo y el reino de las tinieblas. Y entendiendo esta realidad, entonces, ¿con qué nosotros contamos? ¿Con qué recursos contamos? ¿Con la sabiduría humana? ¿Con los recursos que obtenemos a través de las ciencias de la conducta? A través de nada de eso es malo. A través de lo que humanamente y la sabiduría de los hombres nos proveen. Muchas de esas cosas son buenas. Pero las herramientas que nosotros necesitamos, Pablo dice en Corintios, para nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas herramientas espirituales son de las que estamos hablando. En donde el apóstol Pablo utiliza la metáfora de un soldado, mientras parece que él estaba arrestado, sabemos que él estaba bajo, se dice que arresto domiciliario, donde tenía un soldado custodiándolo 24/7. Yo imagino que estaba pensando en la batalla espiritual y miraba al soldado que estaba custodiándolo. Dice, así, ok, la correa, esa es la verdad de Dios. El pectoral que tiene ese soldado, esa es la justicia que cubre y protege mis órganos vitales. El calzado que tiene, ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Así como para el soldado el calzado le da estabilidad, así mismo la paz de Dios nos da estabilidad. Así como la correa, el cinturón de ese soldado hace que la túnica y todo el uniforme del soldado se mantenga en su sitio. De la misma manera, la verdad de Dios nos ayuda a que todo en nuestra vida esté en su sitio, donde tiene que estar, nos calibra, nos da coherencia. Eso es la verdad de Dios. Pero ya eso lo hablamos la semana pasada y no quiero, obviamente, como decía un profesor que yo tenía, que llueva sobre mojado. Vamos entonces a lo que sí hemos hoy designado para compartir. Y el texto bíblico dice, y tomen, ¿qué tenemos ahí? El escudo de la fe. Dice, y sobre todo, me encanta el texto cuando dice eso, dice, y sobre todo, tomen el escudo de la fe. Y es interesante, amados, porque cuando pensamos en el escudo de la fe, ahí ustedes tienen una foto para que les ayude a poder ilustrarlo. Usted se da cuenta que el soldado romano tenía un escudo que no era un escudo pequeñito, era un escudo que dicen por ahí que más o menos parece como si fuera una puerta pequeña. Así que el tamaño sería más o menos una puerta. Y específicamente protegía, como ustedes ven ahí, la mayor parte del cuerpo. Ese escudo podía literalmente, si ese soldado hacía así, cubrirle de manera general. Y se dice que estaba mayormente hecho de madera y cubierto por cuero, o en otras ocasiones también cubierto por metal. Y los soldados, interesantemente, también hay otra foto por ahí. Dice que cuando se enfrentaban a ejércitos fuertes, utilizaban
utilizaban estos escudos entrelazados y unidos. Y se dice que cuando los soldados se enfrentaban a sus enemigos de esta manera, eran invencibles. Porque estaban totalmente, si usted se fija ahí, protegidos. Y cuando miramos esto, hermanos, nos damos cuenta de algo. De que el escudo en estas instancias era particularmente efectivo, dado lo anterior, para neutralizar los dardos o flechas que podían desbaratar o matar a ese soldado. Usted ve que el texto habla de dardos de fuego, pero también se dice que la práctica era que a estos dardos de fuego también le ponían veneno, para que cuando llegara al soldado quedara muerto de alguna manera también al instante. Se dice también, estaba leyendo y fue muy interesante porque se dice también que para neutralizar los dardos de fuego empapaban en agua los escudos, como tenían cuero. Y entonces cuando esa flecha tocaba el escudo, el fuego obviamente se apagaba. Entonces esto presenta una ilustración muy interesante en cómo entonces el escudo ilustra la fe para nosotros los cristianos. Porque las flechas encendidas que vemos en el verso 16 simbolizan los ataques que continuamente los hijos de Dios van a recibir. Y yo quiero que tú sepas algo. El arsenal de Satanás incluye varias cosas. Incluye tentaciones, incluye la condenación, incluye malos pensamientos, dudas, pero hay una que yo diría que es una de sus favoritas, el desánimo. Hay una historia que cuenta, espero contarla bien, yo no soy tan bueno contando historias, pero cuenta la historia de un día donde el diablo dijo: me voy a retirar, ya llegó el día de mi retiro, ya me cansé de hacer todo lo que hago. Y se dice que él decidió montar o hacer un flea market, un pulguero. Imagínese Satanás haciendo un pulguero. Y puso la mesa, y en la mesa cuando la gente empezó a acercarse decía: hey, ¿y qué tienes ahí? Ese instrumento que tienes ahí, ¿cuánto cuesta? Eso cuesta $10, baratito te lo dejo. Y sale mirando, y cuando de momento entre todos los instrumentos que Satanás estaba ahí poniendo para la venta en su pulguero, había vamos a decir, una daga sencillita, chiquitita, que no parecía que costaba que el valor era tan alto, porque si tú vas a hacer un flea market o un pulguero, las cosas tú las vendes a quemarropa, ¿cierto o falso? Pero ese, curiosamente, estaba a un precio bastante alto. Y cuando quien estaba cerca a la mesa dice: ¿y por qué el precio de esa daga es tan y tan alto? Si esto es un pulguero. Dice: porque esta es una de mis favoritas. Y cuando, obviamente, historia, cuento largo o corto, esa daga era el desánimo. El desánimo es una de las herramientas favoritas del enemigo. Una de las herramientas favoritas del enemigo. Y por eso, aun cuando si fuera un pulguero, aún el valor lo tiene arriba. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas favoritas que él utiliza. ¿Para qué? Para neutralizar y dañar la vida de los hijos de Dios y distorsionar la perspectiva que muchas veces nosotros tenemos de Dios en nuestra vida. Sabemos nosotros, amados, que en su soberanía Dios le ha permitido a Satanás que nos ataque. Y usted dice: ¿pero por qué? En algunos aspectos es un misterio, pero sí sabemos que la guerra que el enemigo está queriendo hacer avanzar en contra de nosotros no es contra nosotros, es contra lo que nosotros representamos. Porque el archienemigo de Dios es Satanás. ¿Y por qué nos ataca a nosotros? Porque nosotros somos hijos de Dios. Yo aprendí algo, y es que si yo no puedo contra Yolanda, porque Yolanda es muy fuerte, me supera, ¿qué yo voy a hacer para afligirla a ella? Atacar a los que ella ama, a sus hijos. Y eso es lo que Satanás hace.
Satanás busca la manera de atacar a sus hijos, a los hijos de Dios, perdón, porque de alguna manera él sabe que de esa forma detiene o puede intentar detener los avances de Dios en la vida de ellos. Y en esas instancias, mis queridos hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿es cualquier clase de fe la que nos lleva a neutralizar los ataques del maligno? ¿Es cualquier tipo de fe? Porque este es el escudo de la fe. ¿Este escudo representa cualquier tipo de fe? Por supuesto que no. Este escudo representa lo que nosotros llamaríamos una fe activa. Una fe que no es genérica, porque la fe que tú necesitas cuando dicen por ahí, no, tienes que tener fe en ti mismo. Piensa y cree que tú puedes. ¿Esa fe te ayudará para la guerra espiritual? No te va a ayudar para la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la fe que tú necesitas, en otras palabras, la confianza, fe en estas instancias, es la confianza activa en Dios y en sus promesas. Es una confianza activa que se nutre de una convicción de las promesas de Dios y del carácter de Dios. Y para que tú puedas tener esa fe, tú necesitas el conocimiento de Dios. Y si no tienes el conocimiento de Dios, no vas a poder tener esta fe. Es como si te enfrentaras a las luchas espirituales tienes a un enemigo que tiene un armamento increíble y tú te enfrentas simplemente con un arma insignificante. No vas a poder. Nos referimos a una fe activa que brota de esta realidad. Pero este escudo nosotros debemos tomarlo, debemos apropiarnos de él. Esta fe, mis queridos hermanos, a la que hace referencia aquí, viene nutrida también por una relación que nosotros tenemos con aquel que produce en nosotros la capacidad para esa confianza. La Biblia nos llama a que confiemos en Dios, pero la Biblia no nos llama a que confiemos en Dios en el vacío. Siempre que nos pide que confiemos en Dios como un imperativo, de alguna manera nos recuerda algún indicador que afirma lo que Dios ha hecho para que podamos confiar en Él. Cuando usted mira, por ejemplo, en Josué, que habla, esfuérzate y sé valiente. Fíjense que interesante, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice Dios a Josué que se esfuerce y sea valiente? Porque yo voy a estar contigo. Y de la misma manera, cuando Él nos llama a que confiemos, Él nos llama a que confiemos sobre la base de la realidad de que Él va a estar con nosotros. Esta fe, mis queridos hermanos, no nada más se nutre de una relación con Dios, que es quien la produce, sino que también se alimenta por medio de la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios, estoy hablando de la verdad de Dios internalizada en nuestra vida. Es la verdad de Dios internalizada en nuestra vida, creída, pero también es esa palabra que ha hecho una obra, un impacto, que ha provocado un impacto en nosotros. Esa es la realidad. Fíjense cómo este verso bíblico, el verso 16, lo busqué en una versión que es bien literal, que es como cuando tú traduces el inglés al español literalmente, en algunas cosas como que no tiene sentido, la acomodación de las palabras como que no cae. Mire cómo dice esta versión del griego interlineal. Dice, en todas habiendo tomado el escudo grande de la confianza, fíjese cómo le llama, al escudo de la fe le llama el escudo grande de la confianza. Ese es el escudo de la fe, el escudo grande de la confianza, en el cual serán capaces de apagar los proyectiles encendidos del maligno. Son proyectiles encendidos los que el enemigo lanza contra ti, en tu mente principalmente. ¿Y qué tú necesitas? Tener y apropiarte del escudo grande de la confianza en Dios. Piensa eso, el escudo grande de la confianza en Dios. Tú tienes que andar con el escudo grande de la confianza en Dios para que puedas neutralizar los proyectiles que el maligno va a lanzar contra ti. Pero como bien les mencioné la semana pasada, todos estos elementos de la armadura espiritual, Jesús mismo los representa. Y por eso cuando pensamos en el escudo, necesitamos pensar en que, ¿quién es nuestro escudo? ¿Quién es? Jesús. Mira lo que dice el Salmo 18. El Salmo 18 se los voy a leer, si lo quieren buscar, búsquenlo, pero si no, escúchenlo. Dice, el salmista decía, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Fíjese cómo menciona, en Él confiaré mi escudo. En Él confiaré mi escudo. ¿Por qué?
Porque en la lucha espiritual, una de las cosas que más te va a proteger a ti de los ataques del maligno es tu confianza en el Señor. ¿Por qué tú crees que una de las luchas más grandes que los cristianos tienen es confiar en Dios? ¿Tú te crees que eso es casualidad? ¿No te has dado cuenta que los niveles de ansiedad en el pueblo cristiano son similares a los niveles de ansiedad que sufren las personas que no son creyentes? ¿Te has dado cuenta de que la ausencia de paz en la vida de la gente que participa de la experiencia de la iglesia no es tan diferente a la de aquellos que no tienen esperanza en algunos aspectos? Una de las cosas que el enemigo va a atacar con mayor vehemencia en cada uno de nosotros es esa, es duda de Dios, duda de Dios. Pon en duda las promesas de Dios. No, Dios te abandonó, Él se olvidó de ti. Mira cuánto tiempo llevas esperando. Mira cuánto tiempo llevas orando y nada ha pasado. ¿Tú te crees que eso es Dios quien te lo está trayendo a tu mente? No, eso es un dardo de qué? De fuego, que está viniendo. Y si tú no estás afirmado en una confianza en Dios que se nutra de la seguridad de sus promesas y de la inmutabilidad de su carácter, tú estás, como dicen por ahí, liquidado. No hay esperanza para ti. Pero Dios quiere que tú entiendas esta verdad hoy y sepas que Él es tu escudo, la fuerza de tu salvación, y Él es también tu alto refugio. El salmista decía: invocaré a Jehová, quien es digno, y seré salvo de mis enemigos. Seré salvo de mis enemigos. ¿Tú tienes ese escudo? Te pregunto. ¿Tú andas con ese escudo? Recuerda que nuestro escudo, ¿cuál es? ¿Qué representa esto? Nuestra confianza en Dios. Amados, confiemos en el Señor. Nos toca a nosotros hacerlo en la gracia de Dios. Él nos da la capacidad. Y si sientes que no puedes, pide que te ayude. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame. Yo se lo tengo que pedir todo el tiempo. Ayúdame a confiar en ti, porque hay veces que es de humanos que aquellas cosas que veamos nos roben nuestra confianza en el Señor. Amén. Pero es ahí donde, Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. De igual manera, cuando pensamos en esta foto, dada la próxima, nos damos cuenta de que esta realidad de nosotros apropiarnos del escudo de la fe también es una experiencia de comunidad. Porque esta fe también nos fortalece con la comunión. Imagínese usted qué difícil sería enfrentarnos a situaciones de la vida difíciles donde tú tengas tu escudo pero no tengas quien proteja tus espaldas. O no tengas quien proteja tus laterales. Pero si yo ando con Marcial, si yo ando con Fernando, yo tengo mi escudo aquí, pero aquí está Fernando y aquí está Marcial. Y nos enfrentamos al enemigo. Es por eso que la fe cristiana nunca Dios tuvo la intención de que fuera experimentada en aislamiento. Tú dices, la iglesia, sí, la iglesia es para yo ir el domingo, cantar canciones, alabanza y escuchar la prédica. Estás equivocado, estás equivocada. Si tú no haces de la iglesia tu comunidad de fe, tú eres un blanco fácil para el enemigo. Necesitas esforzarte. Yo sé que hay gente que se le hace difícil. Yo sé que hay gente que se le hace más fácil y a otros difícil crear vínculos. Y hay veces que el miedo nos traiciona. Pero yo les quiero decir algo. Y les testifico esto con honestidad y desde lo más profundo de mi corazón. En este proceso que nosotros hemos estado manejando de la enfermedad de la mamá de Lemar, de mi suegra, y de mi mamá también, que está en un proceso, y de toda la familia de Lemar, la abuela, las dos abuelas, una falleció y otra está enferma. Siempre es común en la tradición cristiana acercarte al hermano y decirle: tranquilo, yo estoy orando por ti. Estás en mis oraciones, estamos orando por ti. Y a mí todavía no me había tocado de manera personal tener que vivir una situación donde gente viniera a nosotros de manera muy, muy seguida, a decirnos: estamos orando por ustedes, estamos orando por ustedes, estamos orando por ustedes. Y yo quiero decirles algo, hermanos, eso ha hecho una gran diferencia. Eso ha hecho una diferencia increíble. Yo he percibido por primera vez la realidad de saber que hay gente que está orando por nosotros. Y que hay gente que está orando por mi suegra. Que hay gente que está orando. Yo lo he percibido, hermanos.
¿Qué ocurre? En momentos de crisis tú eres vulnerable, pero cuando te enfrentas con tu escudo, tu confianza en Dios, no solo, sino con un pueblo que está contigo caminando, también con su escudo, ahí contigo, es totalmente diferente. Por eso, amado, escucha bien. Si tú has tenido temor, y no sé por qué estoy diciendo esto, no lo digo por nadie por si acaso, no conozco su situación, porque si tú has tenido reservas de meterte en la dinámica de la iglesia, de meterte, de ser parte, de participar de una célula, de venir a las reuniones de ministerios, de decir, Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero conocer la gente, quiero amar y ser amado por gente imperfecta. Porque aquí, ¿cuántos perfectos hay aquí? No, estamos creciendo juntos. Pero qué bendición es vivir la experiencia de la fe en comunidad. Es una bendición, hermanos. Es una bendición. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Por la bendición de saber que tengo una familia que oran por mí, que están ahí pendientes. Qué bendición, aun cuando uno es el pastor. Así que en esas instancias, únete con tu escudo, únete, sé parte. Nunca vas a encontrar una comunidad perfecta, nunca. Porque la iglesia, si la encuentras, como decía un buen amigo mío, si encuentras la iglesia perfecta en algún momento, preocúpate porque cuando tú entraste ya no es perfecta. Amén. Así que en esas instancias, seamos honestos con nosotros mismos y dejemos que el Espíritu Santo nos santifique a través de yo diría, las turbulencias en la experiencia de la comunión en la iglesia. La experiencia en la iglesia, amado, es una de las que Dios utiliza para enseñarte a amar, para enseñarte a perdonar. Yo he aprendido a perdonar en la iglesia. Yo he aprendido a tener misericordia en la iglesia, además de en el matrimonio. ¿Verdad que sí? Los que están casados aquí pueden dar testimonio de eso. Aprendemos y el Espíritu Santo usa esas experiencias para santificarnos, para formar a Cristo en nosotros. No huyas de esas cosas, eso es de cobardes. No huyas, Dios quiere utilizar esas realidades para trabajar con tu vida. Lo segundo, si me da tiempo, uno más, quizás no los tres, así que uno más. ¿Qué dice? El próximo dice, y tomen también el yelmo de la salvación. El yelmo no es otra cosa que el casco, ¿ok? Y ahí tenemos una foto que quizás no ilustra lo que realmente es, pero parecido, ¿ok? Es interesante, amados, porque el yelmo era la protección vital, ¿para qué? Para tu cabeza, ¿ok? Y se dice que los enemigos usaban hachas, espadas que eran, no cualquier espada, espadas anchas para incapacitar al soldado romano. ¿Y cómo lo hacían? Cortándole la cabeza. Por lo tanto, los yelmos romanos estaban hechos de metal o de cuero en otras instancias o con placas de metal con la intención de brindar protección al soldado. Y entonces, entendiendo esa figura, ¿qué nos recuerda esta imagen del casco en relación a la armadura espiritual? Amados, la imagen de un yelmo nos recuerda la importancia de la mente de Cristo, la mente cristiana. El terreno de batalla mayor que nosotros enfrentamos, ¿cuál es? Nuestros pensamientos, nuestra mente. Por eso cuando la Escritura dice en 1 Corintios 2:16, lo tenemos ahí, pero ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Uno de los regalos de la salvación es que el Señor te ha dado a ti la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, amado, es la habilidad de nosotros poder pensar diferente. Es una mente nueva. Cuando tú vienes a Cristo, Él te da una mente nueva. Una de las cosas que yo doy gracias a Dios es el que en Cristo, porque hemos sido salvos, tenemos la bendición de una mente renovada. Porque si mi mente no estuviera siendo, todavía está siendo renovada por Dios, yo sería un peligro para esta sociedad. Sí, amado. Porque el que trae coherencia a mis pensamientos, además del EMAR, es el Espíritu Santo. Traen coherencia a mis pensamientos. Me ayudan a poder tener perspectiva, a poder tener claridad en relación a nuestra vida. Así que si tú eres creyente, ¿qué tú tienes? La mente de Cristo. Empieza a pensar de acuerdo a ella, a los principios de Dios, a lo que Él ha sembrado en tu corazón. Debemos en estas instancias, cuando pensamos en el casco, en el yelmo de la salvación,
debemos entender la necesidad que tenemos próximo de ser renovados mediante la transformación de nuestra mente. Dios está realizando una obra de santificación en nosotros, que es una santificación progresiva. Progresiva. La buena obra, Filipenses 1:6, que el Señor ha comenzado en nosotros, la va a perfeccionar. Es algo de día a día. Posicionalmente somos santos delante de Dios. Posicionalmente. La Biblia nos llama santos. Pero en lo práctico, todavía estamos siendo santificados en espera de la santificación perfecta cuando seamos glorificados luego de la segunda venida de Cristo y ya no haya pecado con el cual luchar. Pero mientras tanto, estamos en un proceso en el cual Dios está trabajando con nosotros. ¿Y qué es lo que Él necesita para que nuestra vida reciba el impacto de la obra de Dios? ¿Con qué área de nosotros Él necesita trabajar y tú necesitas permitirle a Dios que trabaje? Tu mente. Por eso es que nosotros necesitamos saturar nuestra vida. ¿Vida de qué? De los pensamientos de Dios. La Biblia, escucha bien, mi amado hermano, es la revelación del cómo Dios piensa. ¿Tú quieres saber cómo Dios piensa? Lee la Biblia. Aquí Él nos revela la manera en la que Él piensa. Y haz de esos pensamientos tus pensamientos. El texto bíblico lo leemos, dice, por lo demás, hermanos, no el anterior, el de Romanos, dice, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados. Metanoia. El proceso a través del cual una oruga, que feíta, ¿verdad que sí? ¿Ha visto usted una oruga bonita, ese gusanito luego? ¿Se ve bonito? No, pero en lo que se convierte, ¿verdad? En esa hermosa mariposa, ese proceso de metamorfosis. Eso es lo que ilustra la palabra metamorfo. Transformados por medio de la renovación de nuestro ¿qué? Entendimiento. Amado, tú eres, la Biblia dice que nosotros, de acuerdo a cómo el hombre piensa, así es él. De acuerdo a cómo tú piensas, tu definición de quién eres lo dictan tus pensamientos. Por eso, si tú eres creyente, tú necesitas pensar diferente y necesitas dejar que el Señor transforme tus pensamientos. La verdadera conversión, cuando alguien dice, me convertí a Cristo, ¿qué significa eso? Que ahora se viste diferente, quizás. Que ahora utiliza su dinero de una mejor manera, quizás. No, fundamentalmente es que ahora piensa diferente. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Pero nosotros, seamos honestos, y no estoy siendo en ese sentido señalador, pues yo también soy humano como ustedes. Pero es interesante cómo nosotros nos dejamos influenciar más por la mente carnal que por la mente de Cristo. ¿Verdad que sí? En momentos dados, cuando nos encontramos en las encrucijadas de la vida, nos olvidamos de que tenemos un yelmo, de que tenemos la mente de Cristo. Y entonces decidimos y analizamos las cosas según este mundo. ¿Y por qué es eso? Porque posiblemente estás tú estás posiblemente sufriendo de anemia espiritual. Estás espiritualmente anémico, porque no te estás alimentando de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos se nutren de aquello a lo cual tú más te expones. Y eso los que trabajan con el social media lo saben. Porque ahora mismo nos damos cuenta de que cuando se quiere llevar a una población a que piense de una manera, vamos a darle por donde le gusta y por donde queremos. ¿Se da usted cuando usted entra a sus redes sociales? Que de momento el bombardeo de información en relación a una cosa en particular es una que parece que no, Dios mío, pero está ahí. Así que entendiendo esa realidad, entendamos que el Señor nos llama a eso. Y finalmente, y con esto termino, este texto bíblico de Filipenses nos hace mucho sentido. Ese texto nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Yo pienso que Dios, en el poder del Espíritu Santo, nos va a dar la gracia de nosotros tener filtros en nuestros pensamientos. Una de las cosas que más tú necesitas, y eso, el yelmo es un filtro, hermano, que nosotros necesitamos tener para que los pensamientos que a veces vienen y rodean nuestra cabeza, si no son de Dios, los espantemos.
Dicen por ahí que el reformador Martín Lutero decía que nosotros no tenemos control de los pajaritos que puedan volar alrededor de nuestra mente, pero sí tenemos control de permitirles que hagan el nido en nuestra mente. ¿A qué cosas le estás permitiendo? ¿A qué pajaritos les estás permitiendo que hagan nido en tu mente? Piensa, ¿qué ideas que son contrarias a los principios de Dios, que son contrarias al carácter de Dios y que no van en línea con el plan que Dios tiene para ti, que es bueno? Los planes que Dios tiene para ti son como malos, no, son de bien. ¿A qué le estás dando lugar? Amados, se nos va la vida en esto. Y el Señor desea que tú y yo podamos caminar en victoria en estas áreas. Así que además de apropiarnos del escudo de la fe, que es nuestra confianza en Dios basado en su verdad y en su carácter, además de nosotros afirmarnos en el yelmo de la salvación, afirmarnos en esta verdad, sepamos que todo lo demás necesita ser parte también. La verdad, la justicia y la paz. Esto es un todo que necesita estar presente en nuestra vida. Se me quedó uno, pero la semana que viene lo compartimos. La espada del Espíritu, ¿ok? Que nos va a llevar quizás a toda la prédica posiblemente. Pero quiero que estemos de pie. Y terminar este tiempo, yo sé que hay gente aquí a quien Dios le ha hablado hoy. Yo sé que hay gente aquí a quien Dios le ha recordado algo. Y esta palabra quizás es curioso porque hay veces que tú cuando te preparas para predicar, dices cosas que planificaste decir, pero hay muchas que no planificabas decir y el Señor las pone en tu mente. Y yo creo, amados, que sin mucha fanfarria, ahí donde estás, cierra tus ojitos y piensa, Señor, ¿qué tú quieres cómo tú me llamas a que yo responda a esto? ¿Qué decisiones o qué cosas yo tengo que poner en orden? Recuerda, hermano, yo les he compartido aquí una idea basada en la palabra de lo que Dios ha hecho para que sea posible que tú puedas responder en obediencia. Nunca obedecemos en el vacío, nunca. Siempre somos capaces de responder en obediencia por lo que Cristo ha hecho. Por eso es que el pasaje de Romanos dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ofrézcanse. Porque es basado en lo que Dios ha hecho. Recibe hoy la afirmación, si eres creyente, de la obra de Cristo en tu vida y de lo que eso representa. Si no eres creyente, entrégale tu vida a Cristo, porque esto no hace sentido para ti. Dile, Señor, sálvame, yo necesito que tú vengas a mi corazón, quiero servirte, quiero vivir para tu gloria. Pero si tú eres creyente y estás luchando, el Señor te dice, yo te he dado los recursos que tú necesitas, solamente necesitas apropiarte de ellos. Padre amado, venimos ante tu presencia tal como somos, sin reservas, sin condiciones, sin aparentar nada. Deseosos de que tú, Señor, nos ayudes, porque sí, sabemos que tú quieres que vivamos la experiencia de una plena confianza en ti. Sabemos que tú quieres que vivamos la experiencia de una vida en la cual nuestros pensamientos están afianzados en la obra de Cristo. Pero Señor, luchamos con la carne, luchamos con el sistema de este mundo y los valores que son hostiles y opuestos a tu palabra. Luchamos con el reino de las tinieblas, Señor, y enfrentamos los embates de esta lucha. Pero Señor, hoy nosotros nos apropiamos de tu verdad, nos vestimos de tu justicia, nos afirmamos en tu paz, nos ponemos, Señor, el casco de la salvación, tomamos el escudo de la fe simbólicamente, Señor, y nos afirmamos en todo lo que Cristo, tu Hijo amado Padre, representa para nosotros. Ayúdanos a que nuestra relación contigo, Padre, se fortalezca cada día más. Señor, pon amor en nosotros por tu palabra. Padre, para que nuestra confianza en ti, Señor, se fortalezca. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Y por eso te pedimos, Señor, que pongas hambre de ti en cada uno de nosotros. Padre, desde el más nuevo hasta el que lleva muchos años en el Evangelio. Padre, que podamos entender que todos los días necesitamos repensar esto. Y necesitamos afirmarnos en esto. Porque mientras estemos aquí esperando tu venida, estamos en lucha. Estamos en lucha contra el pecado, estamos en lucha contra este mundo, estamos en lucha contra el reino de las tinieblas. Y aunque, Señor, somos más que vencedores,
por medio de aquel que nos amó, tú nos recuerdas hoy que necesitamos acudir a ti porque tú eres nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Solos no podemos. Perdónanos, Señor, por nuestra terquedad, por nuestro orgullo y por ese sentido de autonomía, de autosuficiencia que nos lleva a pretender creer que no necesitamos depender de ti. Perdónanos, Señor, porque, Padre, es la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que batalla con la nueva creación dentro de nosotros espiritualmente, que nos impide, Señor, poder ir en esa dirección. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis hermanos y a cualquiera de entre nosotros que esté enfrentando cualquier lucha en esa dirección y concédenos caminar en tu victoria. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Hoy nos vamos a cantar, hoy nos vamos a despedir, así que por aquí le dejo a mi hermano Marcial y las visitas. Y tenemos una visita, y esa visita que con gran alegría recibimos hoy, le vamos a pedir, María Elena, si puede guiarla con Abner y Noemí. Ellos van a estar allá en el cuartito entregándole a nuestra amiga una información de nuestra iglesia para que pueda conocernos un poquito mejor. Recuerde, si usted va a participar, que yo sé, de la Academia Bíblica a partir del 15 de junio en el proyecto Discípulos Haciendo Discípulos, no se vaya sin anotarse con Yarisis o con Paola, ¿ok? Bien importante. Dios me los bendiga. Y si, perdóname Marcial, y si lo último que me queda de vos, si hay un varón entre nosotros que todavía quiere acompañarnos al retiro, hay una multitud de 3 varones que vamos a ir. Hay una multitud de 3 varones y queremos, caben más, ¿ok? Caben más. Si hay otro varón que quiera ir con nosotros, el encargado del retiro me dijo del campamento que hay espacio todavía hay espacio. Así que anímese. El precio va a fluctuar en 250, si no me equivoco, más o menos. All inclusive, ¿ok? All inclusive, todo, hasta la palabra está incluida. Así que no se lo pierda, por favor. Acérquese a mí y lo anotamos. Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a despedirnos con una oración. Que el Señor nos vaya guardando esta semana. Padre bueno, Padre amado, gracias Señor. Gracias por tener este tiempo de buscar de tu gracia, de escuchar tu palabra, Señor, y levantar alabanzas a ti. Hemos sido nutridos, Señor, hemos sido fortalecidos en la fe, rogando que guardes a cada uno de mis hermanos durante esta semana, Señor, que puedan caminar contigo, que el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos acompañe y nos guarde, nos dé ánimo, fuerza y convicción de propósito, Señor, en estos tiempos malos. Gracias por mis hermanos, guarda de sus vidas, los que están acá, los que están viendo a la distancia, Señor, y guíanos en todo tiempo, pidiéndole todo por medio de los méritos y en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y la palabra del Señor nos dice en Gálatas: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Que el Dios los bendiga.